Porque ademais hoxe teñen de novo partido, será ás 5, o comentaremos en un momentiño co adestrador do conxunto cullerdense. Luís Fraga, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, antes de nada, enhoraboa polo estupendo torneo que está a realizar o equipo feminino, o cadete feminino do Traumacor Culleredo, porque a verdade é que os partidos son complicados, imagino, contra equipos de moitísima calidade, e onte esa victoria ante o conxunto de Santander permite que hoxe se poda disputar xa o partido de oitavos de final. Sí, a verdade é que no campeonato pues, o grupo que nos tocou era moi complicado, co Barcelona e co Unicaja de Málaga, dos canteras de equipos ACB. Despois estaba o de Santander, o Kells, que é un equipo tamén con moita tradición nos campeonatos de España, tanto masculinos como femeninos, e xa el año pasado habíamos xogado contra eles un torneo en Santander, ya os conocíamos un pouco, un equipo forte e moi aguerrido, y bueno, sabíamos que al estar en un grupo tan fuerte por los niveles de las compensaciones de grupos, pues en el nuestro pasaban 3, lo cual nos obligaba a ganar un partido. Y lógicamente con Barça era muy complicado, con Unicaja pensábamos que podíamos competimos bien, pero al final son jugadores con mucho tamaño y que van muy bien por arriba al rebote y tal, y nosotros pues si algo nos falta es estatura, ¿no? Entonces bueno, perdimos también y nos quedaba la bala de las chicas de Santander y bueno, pues siguiendo con el símil, pues entre ceja y ceja, ¿no? Creo que hicimos un gran partido y conseguimos ganar. Bueno, a verdade é que ten moito mérito porque, como nos estás a contar, competir contra equipos profesionais é dificilísimo, sobre todo tendo en conta, pois eso, que o Traumacor Culleredo non deixa de ser un equipo, poderíamos decir, entre comillas, máis humilde, pero aí está, xa en oitavos de final, esta fin de semana, bueno, a pasada fin de semana foi intensa, imagino que tamén ali en Cádiz o calor, hai bo tempo, sobre todo vai ser complicado para as rapazas tamén sacar adiante os partidos. Esta xornada, a de hoxe, tamén se presenta moi difícil contra un rival que de feito foi o campeón do seu grupo. Sí, o certo que aquí tamén o tempo, bueno, é igual para todos, lógicamente, pero estamos xogando en pabellos que estamos con una media mejor de 28 grados, incluso más en algún momento, y bueno, é complicado, non? Pero bueno, eso es para todos os equipos, non é solo para nós. Y despois, pues, en canto a lo de Casademón, bueno, Casademón ha sido campeón de su grupo, es un equipo muy fuerte, xa o conocemos porque fai 2 anos se enfrentaron en infantiles, porque non hai que olvidar que este equipo é o tercer campeonato de España seguido al que acude, non? E nos 3 campeonatos pasaron a octavos de final. É un mérito increíble para un club do tamaño de Culleredo, non? E sobre todo é un mérito increíble para unhas rapazas que levan xogando desde pequenas no club e que bueno, pues ten un gen, un espírito competitivo que é moi difícil de atopar en cualquier club, non? Entonces vamos a xogar contra un equipo importante, sí, pero bueno, vamos a xogar, nos vimos a eso, a xogar. Entón, no vamos coa ilusión de que podemos dar a campanada. Logo, pues, o xogo, o calor, como ti dis, as lesións, o cansancio de 4 días seguidos xogando partidos moi intensos, pois nos pondrá no sitio que sexa, non? Pero de entrada estamos preparados para loitar por todo, como ten que ser ademais, non? Os dicíamos precisamente que isto ten que ser un premio para estas xogadoras, seguramente que sacan moitísima experiencia deste torneo, deste campeonato de España, pero pouco a pouco cumplindo metas e sobre todo superando as expectativas. E xa foi complicado rematar como campeonas en galegas, o fixeron clasificadas despois para o campeonato de España e agora deixando aí en Cádiz todo no alto, o pabellón de Culleredo. Sí, como dices, non foi nada fácil que ganar o campeonato galego, non se contaba con nós, realmente
parecía que se estaban repartidas as dos plazas para o Campeonato de España, o que te decía, pues ese gen competitivo, ese traballo que levamos 2 anos facendo, especialmente 3, pero especialmente nos 2 últimos, de preparación para asistir a los campeonatos y asistir con posibilidades de hacer un papel digno o bueno incluso, pues es lo que nos lleva a competir como competimos e convertirnos en campeones galegos. Creo que somos un digno representante da comunidade, así me felicitaba ayer o presidente da federación, porque o Celta, por exemplo, pues se va sin ganar ningún partido. E nós pues, estamos en octavos, non? Igual pasou o ano anterior e o ano anterior, entón creo que somos un digno representante da comunidade galega, do baloncesto da comunidade. Sí, estaba aquí mirando, é o único equipo galego, non? Que está en oitavos de final. Sí, exacto, lo único. Mira, si te parece, te paso a Idoia, una de las chicas que la tengo aquí conmigo, y le haces una preguntita. Pues falamos porque con ellas son las protagonistas, ¿te parece? Venga, falamos con Idoia, entón. Un abrazo, gracias. Igualmente, gracias. Hola. Hola, Idoia, ¿qué tal? Moi boas tardes. Imagino que xa preparando o partido de hoxe será ás 5, queda pouco, pero sobre todo o que estaba falando antes con Luis, imagino que moi contentas, non, de esta participación aí en Cádiz no Campeonato de España. Sí, bueno, es el tercer año consecutivo que estamos y estamos muy contentas todas. Bueno, son partidos complicados, imagino, ¿no? Contra equipos profesionais, o primeiro contra o Unicaja de Málaga, despois o Luns contra o Barcelona e onte contra o equipo de Santander, que tamén tivo a súa complicación. Sí, son partidos bastante duros, o sea, al final en un campeonato de España todos los partidos son muy intensos, pero bueno, al final es una semana y tenemos que dar todo para conseguir lo mejor para el club. ¿Estabais convencidas de poder pasar a oitavos de final? Es complicado y ya es un equipo muy top, pero hay que competir. Nunca se sabe lo que puede pasar en la pista. Nunca hai que rendirse. Falaba eu antes con Luis, imagino que para vos acostumadas a xogar a menos temperatura debe ser tamén difícil xogar aí con tanto calor. Sí, hace mucho calor, pero bueno, te haces un poco a ello. E o partido de hoxe contra o Casa de Mon de Zaragoza, tamén falábamos antes, non? O campeón do seu grupo que chega invicto a estes oitavos de final. Sí, bueno, es un equipo muy bueno, como ya dije antes, y hay que jugarlo, todo puede pasar en un partido. Pues nada, deixamos que descanses porque ás 5 comeza ese partido de oitavos de final. Idoia, moitísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias. Un saúdo, boas tardes. Pois nada, moi pendentes dese partido, dese cuarto xa encontro que vai a xogar o equipo cadete feminino do Traumacor Culleredo hoxe ás 5 contra o conxunto de Zaragoza, partido que se vai a disputar en la línea de la Concepción, no mesmo escenario que xa xogaron o pasado domingo contra o Unicaja de Málaga.